es importante entender esto? Porque una vida de fe sin oración va a ser una vida infructuosa. Dios no solamente busca que nosotros creamos en su existencia, Dios busca que nosotros acudamos a Él en oración. ¿Por qué? Porque la oración es la comunión íntima que los hijos tienen con el Padre, y es por medio de esa oración íntima que usted y yo practicamos en el secreto con Dios, donde el Padre puede no solamente recibir adoración, también el Padre recibe nuestras peticiones para poder responderlas. Entonces, la oración es un ejercicio espiritual, un hábito espiritual, no es un ejercicio religioso, es un hábito espiritual que nos ayuda a nosotros a tener comunión con el Padre Celestial, a poder presentar delante de Él no solamente nuestra gratitud y adoración, sino también aquellas cosas que nosotros queremos que Dios nos conceda. Las peticiones son presentadas en oración. Por ende, cuando un creyente decide construir una vida de fe sin oración, claramente no podrá ver la mano de Dios obrando a su favor. Por eso que hoy necesitamos nosotros recuperar como creyentes, como cristianos, el hábito de orar. Si usted va a la Escritura, se va a dar cuenta que Dios no puede salir en pos de nosotros para manifestar su poder y su gracia y su gloria si nosotros no tenemos la virtud, el hábito de mantenernos en una vida de oración con Él. Cuando uno hace una encuesta y, por ejemplo, le pregunta a gran parte de los creyentes de nuestros días si son personas que llevan una vida de oración en sus casas, la mayoría tiene que agachar la cabeza y reconocer que no. Algunos, porque tal vez están con mucho trabajo y dicen: yo no tengo tiempo para andar orando, el Señor conoce mi corazón, y se justifican y le echan la culpa al trabajo de la falta de devoción a la oración. Pero yo creo que nadie trabaja las 24 horas, porque el cuerpo necesita descansar, ¿sí o no? Y también, si te queda tiempo para todo y no te queda tiempo para orar, entonces algo no está bien. Y alguien dijo por allí: bueno, si la excusa de no orar es porque te falta tiempo, entonces es muy sencillo, esto se soluciona levantándose una hora más temprano. Si quieres que tu día dure 25 horas, levántate una hora más temprano. ¿Por qué? Porque la oración es cuestión de interés. Una persona puede tener muchísimo trabajo y muchísimas responsabilidades, pero si se enamora realmente de alguien, yo te puedo asegurar que esa persona se va a hacer el tiempo para poder tener comunión con esa persona de la cual se ha enamorado. Dígame si no es así, los que alguna vez se enamoraron. Amor, amor. ¿Cuántos se han enamorado alguna vez? Levánteme la mano si alguna vez usted se ha enamorado, pero se ha enamorado de verdad. No le estoy hablando de... No le estoy hablando así que, oye, esta persona me movió el piso. Ninguno. Padre, esta gente es dura, Señor. Okay. Se han enamorado. ¿Y qué pasa cuando uno se enamora pero está full de trabajo? ¿Usted cree que esa persona no le queda tiempo para comunicarse con esa persona a la cual, del cual se está enamorando profundamente? Ahí sí. ¿Por qué? Porque alguien dijo por ahí: el problema no es la falta de tiempo, en ocasiones es la falta de interés. Entonces la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aun cuando estás cansado porque tal vez tuviste un día agitado, amarás al Señor con todas tus fuerzas, pero porque lo amas con todo tu ser, entonces separas un tiempo para estar en comunión con el Señor. Por eso que es muy importante reconocer cuando nos hemos alejado de la oración. ¿Por qué? Porque es allí cuando uno puede tomar decisiones y comenzar a trabajar
en la reconstrucción del hábito de orar. Por medio de la oración es que vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. No tiene sentido llevar una vida de fe sin oración, porque nos vamos a terminar frustrando, nos vamos a terminar decepcionando y vamos a pensar de que Dios, al parecer, está desentendido de todas las pruebas que uno les toca atravesar, y siento como que el tiempo pasa y siempre estoy esperando de que Dios intervenga, y me parece que ya la paciencia se me está acabando, porque veo que los días pasan, los meses pasan, los años pasan y las cosas no se mejoran, no se solucionan, y yo no sé, medio como que me estoy enfriando y ya pienso como que al final no sé si vale la pena creer en Dios. No, Dios te dice, no, creer es muy bueno, pero necesitamos orar. Y no orar esporádicamente, sino orar cotidianamente. Y si usted y yo logramos recuperar ese hábito, Jesús, que era Dios hecho hombre, Jesús nunca abandonó la oración, a pesar de que era una persona súper ocupada en sus días donde caminó y transitó esta esfera terrenal. ¿Sí o no? Jesús tenía un montón de actividades y de compromisos que cumplir. Sin embargo, Él nunca abandonó la vida de oración. Y hoy es muy importante porque esta generación en particular, la que nos toca a nosotros vivir en el siglo XXI, es una generación cibernética. Es una generación que pretende ver la mano del Señor obrando en su vida por aquel famoso de moda que está detrás de una pantalla en la red social que le dice que este mes de agosto prepárate porque las ventanas de los cielos se te van a abrir. Este mes de agosto yo profetizo y pongo una demanda para que pues Dios te dé victoria sobre tu familia, tus hijos volverán al evangelio, se te van a abrir las puertas de prosperidad, tus mejores días están por venir. Vamos, comparte esta palabra con tus amigos y vas a ver cómo el Padre verá. Y la gente, ¿sí o no? La gente se introduce en ese mundo de fantasía evangélica y cree que las cosas se van a mejorar porque le hace caso a ese famoso de moda que al final te está pidiendo que tú compartas, porque mientras más view tenga lo que él dice, mientras más compartir tenga y mientras más flujo de gente pues comente y toda la cosa dentro de lo que él está promoviendo, pues él está monetizando. ¿Se entiende? Entonces te mueve las fibras emocionales, te hace creer que todo lo que está diciendo te va a ocurrir, ¿verdad? Que hay poder en lo que tú declares. Es decir, algunos te dicen, ¿para qué vas a orar? Ay, eso es antiguo, eso es algo para la gente religiosa. Usted no tiene que orar, usted solamente tiene que decretar. Y el Padre hará el resto. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos poder para decretar. Y lo que ate en la tierra, Dios lo ata en el cielo. Y lo que yo desate en la tierra, Dios lo desata en el cielo. Vamos, decrételo, establezcalo. Vamos, ponga una demanda. Yo profetizo, ¿sí o no? Entonces la gente, ¿qué es lo que hace? Va en el carro y dice, yo decreto que ahora los contratos millonarios se abren a mi negocio. Yo decreto ahora que las puertas de trabajo se abren. Yo decreto. La gente se la pasa decretando públicamente y se olvida de qué, de una vida de qué, de oración en la intimidad con el Padre. Porque al fin y al cabo el decreto, esto que mucha gente enseña, ustedes saben muy bien que nosotros aquí en Sanando las Naciones no creemos en esa teología. Usted lo está entendiendo, ¿verdad? A ver, repita conmigo. Aquí en Sanando las Naciones no creemos en esa teología porque es una teología ocultista. No es una teología bíblica. Esa teología donde tú te imaginas lo que Dios puede hacer con tu vida, tú lo decretas con tu boca y Dios lo lleva adelante. Eso es una teología ocultista. ¿Me hago entender? O sea, no importa quién lo diga ni cuánta fama tenga.
Nosotros no vivimos, o sea, Dios no se acomoda a nuestros decretos humanos. Somos nosotros los que nos rendimos a su soberana voluntad. ¿Por qué? Porque Dios no está obligado a cumplir lo que yo decrete. Nosotros estamos llamados a rendirnos a su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Aunque no la entendamos en su momento, si Dios lo permite, Dios sabe por qué lo permite, hasta cuándo lo permite, y Dios sabe cuándo obrar. Solamente nosotros debemos rendirnos. Por ejemplo, Jesús, cuando estaba a punto de ser llevado a los días más difíciles de su vida, Él no se puso en Getsemaní a decir: yo decreto ahora, yo establezco que la cruz no tiene poder sobre mí, yo decreto que los que vienen en pos de mí ahora son avergonzados, son mutilados. No. ¿Qué es lo que dijo Jesús ante el escenario más oscuro que le esperaba en su vida? Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y Dios qué hizo? Su voluntad. Y su voluntad era buena, era agradable y era perfecta. Por eso que después de que Dios hizo su voluntad, al tercer día lo resucitó de entre los muertos, lo sentó a su diestra y a nosotros nos dio vida eterna en su Hijo, Cristo Jesús. A ver, yo necesito que nosotros entendamos lo importante que es recuperar la cultura de oración. Algunos, si en algún momento de su vida espiritual experimentaron el primer amor con el Señor, saben de qué le estoy hablando. ¿Por qué? Porque cuando uno se convierte de verdad a Cristo, ingresa al primer amor. Y en ese primer amor siempre hay tiempo para estar en la presencia del Señor. ¿Sí o no? Para aquellos que hemos experimentado el primer amor. Después está toda una generación, y lo digo con mucha tristeza, toda una generación, yo diría la generación siglo XXI, que ha sido invitada a una salvación sin arrepentimiento. Ha sido invitada a una salvación sin conversión. Por ende, nunca han vivido en el primer amor. ¿Por qué? Porque las invitaciones, los llamados a la conversión, no eran llamados al arrepentimiento de sus pecados, no eran llamados a nacer de nuevo en Cristo. Eran llamados a hacer una oración mágica de fe para que Dios entonces le solucionara todos los problemas que estaban pasando. Entonces la gente, ¿qué hace? Repite como un papagayo lo que el predicador le dice que repita, ¿verdad? Pero no lo hace con la intención de arrepentirse de sus pecados, de convertirse a Cristo, sino que lo hace desde la plataforma de: hago esta oración para que Dios me solucione todo el caos que tengo en mi vida. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿esa persona se arrepintió? No. Repitió una oración que tal vez no sabe ni lo que dice. Por ejemplo, en la oración se le invita a la persona que diga: yo acepto a Jesús como mi Señor. ¿Sí o no? ¿Tú sabes lo que le estás diciendo? ¿La gente sabe? No. Lo que le estás diciendo es: tú eres mi dueño. A partir de ahora yo ya no vivo de acuerdo a mi propia voluntad. Ahora tú eres el que gobierna en mi corazón. Venga tu reino y que se haga tu voluntad en mi vida. Bueno, si nosotros le explicásemos a las personas que eso es lo que significa cuando le dice: yo te acepto como mi Señor, que esa persona ahora le está diciendo no solamente que yo reconozco públicamente que tú eres mi dueño, mi Señor, y que ya no vivo de acuerdo a mi propia voluntad, sino que también yo reconozco que soy un pecador y que ya no quiero vivir de acuerdo al pecado que practico, quiero nacer de nuevo. Yo te puedo asegurar que gran parte de esa gente que está dispuesta a hacer la oración de fe, si tú le explicaras lo que está diciendo en cada oración, en cada frase de la oración, muchas de esas personas: no, así no, yo fanático no soy, te van a decir. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la invitación es: si tú estás pasando por problemas, si tu familia se cae a pedazos, si estás atravesando momentos críticos, si la economía está por el piso, yo te invito: ven a Jesús y Él resolverá toda tu vida. Y las personas dicen: bueno,
Él soluciona todo el caos que yo tengo en mi vida con una simple oración. Sí. Entonces esa persona se arrepintió, diga conmigo, no. ¿Se convirtió? No. ¿Nació de nuevo? Mucho menos. Entonces, ¿conoció el primer amor? No. Entonces, ¿qué pasó? Esa persona en su mente está creyendo que lleva una vida de fe, pero ni siquiera se ha convertido. Y es por eso que hoy día nosotros tenemos doble trabajo en esta tierra. Tenemos el trabajo de predicarle el evangelio a los perdidos y de reevangelizar a los que supuestamente han sido ganados. Porque hay gente que, a ver, ¿ustedes se han dado cuenta que hay mucha gente que va y se bautiza y después no viene más a la iglesia? ¿Lo han visto? ¿Verdad que sí? Y vos decís, entonces, ¿por qué se bautizó? Porque se bautizó, porque en su mente la gente en su mente dice, si yo me bautizo, capaz que se me va toda esta mala onda, toda esta mala energía que tengo arriba. Piensa que es una limpia eso. ¿En serio le estoy hablando? Entonces, a ver, la gente debe entender que el bautismo no es para sacarte la mufa de arriba. El bautismo no es para sacarte las malas vibras. El bautismo no es porque ahora, bueno, viste, pertenezco a una religión. No, porque el Señor no nos llama a ser parte de una religión. El Señor nos manda a nacer de nuevo para ser parte de un reino sempiterno, de un reino lleno de gloria, de poder y autoridad, donde el Rey es el Dios soberano que está sentado en su trono y que habita la eternidad. Entonces, ¿qué pasa? Para quienes han nacido de nuevo, esas personas entran en un tiempo del primer amor, pero ese primer amor hay que cuidarlo, porque si no podemos entrar en una monotonía, y como toda relación que entra en monotonía termina ¿qué? En aburrimiento. Y cuando la relación se aburre ya hay distancia. Por ejemplo, los que han estado casados alguna vez, mientras se mantiene ese primer amor en los cónyuges, hay pasión, hay romanticismo, hay palabras de cariño, ¿sí o no? Hay caricias. ¿Saben lo que es eso? Casados, ¿saben lo que es eso? Sí, no, pero aún cuando hay diferencias, como hay amor y hay primer amor, se resuelven siempre desde la mansedumbre, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué pasa cuando en el matrimonio entra la monotonía, entra la rutina? ¿Qué se va perdiendo poco a poco? Se van perdiendo las miradas. Antes se miraban y se le hacían los dos corazones en los ojos así, y se miraban así. Y ahora ni se miran con el celular. Entonces, ya cuando llega un momento donde las hormonas están revueltas, que no aguantan para nada, solucionemos el tema, 30 segundos y ya está. No, pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Ese matrimonio que está en esa condición debe volver en sí, porque cuando el aburrimiento se hace crónico, la gente comienza a decir, es que ya no siento amor, es que ya no hay química. ¿Sí o no? Entonces, cuando ya no se siente amor, entre comillas, y no hay química, ¿qué pasa con las personas? Comienzan a buscar la química en otra escuela. Ya conmigo, es la verdad. ¿Es verdad? Entonces, ¿qué pasa con la gente cuando se aburre de Dios? Sí, porque hay gente aburrida y viene a la iglesia solamente porque dice, mira, déjame ir a la iglesia porque no vaya a ser que me aparte y me venga candela. Lo que pasa es que la gente piensa que apartarse de Dios es salirse de este edificio. Apartarse de Dios es apartarse de la oración. Eso está bueno lo que le acabo de decir. Nadie se aparta de Dios de la noche a la mañana. Lo primero que uno comienza a descuidar es la vida de oración. En el primer amor, todos los días siempre hay tiempo para el Señor. Y después, poco a poco, eso se va perdiendo. Después oro día por medio. Después
2 días a la semana, después solamente cuando se ora un poquito en la congregación, después ya aún en la congregación siempre busco algo que hacer para estar y no estar. ¿Me hago entender? Es decir, están los hermanos congregándose, se está alabando, se está adorando, se está orando o se está predicando, y la persona que ya no quiere saber nada con Dios busca algo que hacer, entre comillas, porque no quiere estar en la atmósfera donde se esté practicando algo espiritual. ¿Me entiende? Calladito, ¿qué les pasa? Entonces, la cuestión es que la gente se va apartando. O vos me vas a decir que cuando un matrimonio decide separarse para divorciarse, lo hizo de una semana para otro. No. Cuando un matrimonio se divorcia, es porque hace tiempo que ya vienen separados. ¿Sabes por qué? Porque la lejanía no comienza físicamente, o sea, no comienza... A ver, la peor lejanía, por decirlo de alguna manera, la peor lejanía en un matrimonio es cuando ambos se sienten muy lejos, aún durmiendo en la misma cama. Hay un distanciamiento emocional, sentimental, espiritual. Duermen en la misma cama, están a centímetros físicamente, pero los dos saben que hay una distancia, hay un abismo entre los dos. Se acaban las miradas, muchas cosas se van acabando. Entonces uno por ahí dice, hey, bueno, sí, uno tiene que ser... A ver, lo que pasa es que nosotros a veces no queremos tocar el tema porque no queremos terminar discutiendo, como decimos, ¿verdad? Pero es así, es una verdad. Y a nosotros nos cuesta enfrentar la verdad. Nos cuesta conectarnos con la verdad. Y así pasa con mucha gente en su relación con Dios. ¿Creen que Dios existe? Sí. ¿Creen que Dios es todopoderoso y que puede hacer cosas grandes en su vida? Sí. Pero no lo traducen en una vida devocional en cuanto a oración se refiere. No le gusta hacerse uno con el Señor. No le gusta ir al secreto con el Señor. ¿Pero por qué? Y bueno, porque muchas veces nunca construimos el hábito de orar, porque nunca nacimos de nuevo, o porque tal vez en algún momento nacimos de nuevo, vivimos el primer amor, pero después nos descuidamos, no cuidamos ese primer amor. Por eso es que cuando Dios exhorta a la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, y le dice, yo conozco tu amor por la obra y que has hallado falso a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, pero tengo algo contra ti. Le dice que has dejado el primer amor. Por tanto, te aconsejo que vuelvas a las primeras obras. Y yo como pastor debo enseñar al pueblo que Dios por su gracia me permite pastorear a que entiendan que la vida de fe necesita una vida de oración. Si usted quiere realmente ver la mano del Señor en su vida, si usted quiere ver la gracia del Señor fluyendo en toda su familia, si usted quiere ver la respuesta de Dios a su vida, pues el Padre te dice, ven y ora, ven y clama, separa tiempo para estar conmigo. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es allí donde le estamos dejando saber a Dios que nosotros no queremos una vida religiosa con Él, no queremos una vida de apariencia, queremos una vida de verdad. Porque la oración es un hábito espiritual que le da vida a nuestra vida espiritual, valga la redundancia. Por eso es que le he titulado a esta serie de enseñanzas que estoy enseñándoles a cada uno de ustedes, la oración es una bendición. Y dentro de esa bendición trataremos de ir avanzando. El apóstol Pablo nos dice que debemos llevar una vida de oración sin cesar. Ahora, ¿por qué la oración dijimos que era una bendición? En primera instancia dijimos que era una bendición porque nos ayuda a vencer la tentación. Y Lucas dice lo siguiente, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Entonces la oración es una fortaleza espiritual que nos ayuda a combatir los deseos carnales que están en nuestra carne. Ahora,
Lo segundo, ¿por qué la oración es una bendición? Dijimos el jueves pasado, porque nos hace vivir la vida cristiana con alegría y nos libera de la preocupación. Entonces, los cuadros de estrés, desproporcionados, descontrolados, son producto de una persona que poco a poco ha ido abandonando su vida de oración. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Pablo, lo que produce la oración. Dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto, pero mira lo que dice ahora. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. ¿Y qué va a pasar? Y sean agradecidos. ¿Y qué va a pasar? A ver, ayúdame a leer. ¿Qué pasa? Así, es decir, en respuesta, Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Ahora, vamos a continuar. ¿Por qué la oración es una bendición? Porque nos ayuda a superar las aflicciones. Y esto es muy importante. La palabra aflicción significa un sentimiento de tristeza, situaciones que nos afligen, de opresiones que muchas veces quieren venir a nuestra vida a llenarnos de incertidumbre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante orar? Porque en medio de la oración es que nosotros podemos vencer esas aflicciones que muchas veces nos cargan el corazón de angustia. Mire, qué interesante lo que dice la Escritura en Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer? A ver, ¿cuántos han pasado alguna vez alguna aflicción? Por alguna noticia que es difícil de asimilar. O sea, cuando nosotros comenzamos a recibir noticias que son difíciles de enfrentar, difíciles de superar, inmediatamente la aflicción es un sentimiento que nos invade. ¿Sí o no? Y entonces dice el apóstol, ¿está alguno de vosotros afligido? Y mira cuál es la respuesta que él da. Bueno, si ese es tu caso, ¿está alguno afligido? ¿Qué debe hacer? Pero ¿qué es lo que la gente menos hace cuando está afligido? Algunos se quejan, otros se deprimen, otros se alejan porque dice, ¿por qué Dios permitió esta aflicción en mi vida? Entonces Dios no existe, y se alejan de Dios, cuando en realidad la aflicción es parte de nuestra vida, de nuestro caminar de fe. En algún momento de nuestra vida quizás atravesemos momentos que son difíciles. La aflicción, como es un sentimiento que quiere invadirnos, de la única manera que nosotros podemos salir de ese sentimiento es por medio de la oración. ¿Por qué? Porque en la oración encontramos respuesta, en la oración encontramos el consuelo, la fortaleza del Señor para que podamos salir victoriosos de aquellas situaciones que intentan afligir nuestra vida. Entonces, si está alguno afligido, haga oración. Y después dice, ¿está alguno alegre? Ponga a Paquita, la del barrio. No. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, escuche esto que es interesante. Hay un pasaje escritural que dice lo siguiente y siempre me gusta leerlo. Dice el Salmo 107, 17 al 22, dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo aliento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras en júbilo. El Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora,
¿Puede el Señor librarnos de las aflicciones si nosotros no tenemos una vida de oración? No. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros en medio de la aflicción decidimos no orar? Bueno, la aflicción se comienza cada día a fortalecer más y entonces eso se puede transformar en depresión. Y déjenme decirle que la depresión es muy mala consejera, porque la depresión comienza a eclipsar nuestro razonamiento, comenzamos a ver todo oscuro. ¿Cuántos se han deprimido? Que, a ver, la aflicción es lo primero que nos viene cuando recibimos una noticia que es adversa. Pero cuando nosotros no tratamos con la aflicción, el segundo paso que viene es deprimirnos. O sea, vamos ingresando al difícil mundo de la depresión. ¿Cuántos se han deprimido alguna vez? Algunos nunca se han deprimido. Padre, quizás ellos están pensando que es un deprimido de naranja. Si usted nunca se ha deprimido, yo le pido por favor que me firme la Biblia cuando terminemos la iglesia. Ahora, ¿por qué? Porque, damas y caballeros, en algún momento nosotros hemos traspasado la barrera de la aflicción y quizás nos hemos deprimido en exceso. Y eso nos puede conducir a una depresión. La depresión tiene diferentes etapas. La primera tiene que ver con un cansancio y un agobio físico y mental. Que la palabra depresión en esencia significa disminución pronunciada del estado anímico. La depresión no es un espíritu inmundo. Depresión, la presión anímica cae. Y nosotros perdemos fuerzas mentales y perdemos fuerzas físicas. Y comenzamos a ver todo oscuro, que no hay salida para nada. Entonces ya, si a ese cuadro nosotros le sumamos ansiedad, si a ese cuadro nosotros le sumamos preocupación desmedida, pues claramente las fuerzas se nos van bajando hasta que llega un momento donde ya no tenemos absolutamente ganas de nada. Por eso que la gente que ya tiene una etapa avanzada de depresión se encierra en su cuarto y comienza a tener hasta pensamientos suicidas. Ya no quiere saber nada con la vida. Pero no se llega de la noche a la mañana allí. Todo comenzó con la aflicción no tratada a tiempo. Y cuando la Biblia dice en el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, lo que está diciendo es el hecho de que seamos justos en Cristo no indica que no vamos a pasar por momentos de aflicción. Pero Dios te dice, hey, en el momento de la aflicción ora para que eso no continúe haciéndose como una bola de nieve y que llegues al punto de una depresión hasta crónica. ¿A cuántos Dios les está hablando en esta noche? Yo creo que Dios nos está hablando a todos. Porque esto es muy importante que lo entendamos. A esa persona que ya está en lo más profundo de la depresión, cuando va al psicólogo o el psiquiatra le dice, mira, a esta persona hay que darle pastillas, por lo menos para que se tranquilice un poco. Al fin y al cabo no le van a dar ninguna solución. Al revés, le van a añadir otro problema. Porque el cuadro sigue estando y ahora necesita una codependencia de un fármaco que, como no tiene el poder de curarle, lo va a hacer adicto a toda la vida. Entonces Dios dice, no esperes llegar a esa condición. Pero pastor, yo ya estoy en esa condición. O sea que ya Dios no puede hacer nada. No, aún en esa condición, si clamas a Dios, Él puede ayudarte. ¿Y cómo, pastor? Dice que Dios le da fuerza al que no tiene ninguna. O sea, Dios le da fuerza al cansado. O sea, el que ya está agobiado, el que está deprimido. Pero pastor, yo no estoy ni agobiado ni deprimido. Es que yo no tengo nada de fuerzas para seguir. Bueno, Dios le da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. O sea que Dios te puede sacar aún del pozo más profundo de la desesperación, como dice el Salmo. Clamé a Jehová y Él me oyó y me hizo salir del pozo de la desesperación. Entonces, para Dios siempre hay solución, siempre y cuando usted y yo, sus hijos, clamemos, oremos. Pero Dios no puede hacer
su obra en nosotros si nosotros no regresamos a lo básico de una vida de fe, que es el hábito de orar. Entonces, ¿por qué la oración es una bendición? Porque nos ayuda a vencer la tentación, porque nos hace vivir la vida cristiana con alegría, porque nos libera de las preocupaciones innecesarias. ¿Por qué la vida de oración es una bendición? Bueno, también porque nos ayuda a superar las aflicciones, pero en cuarta instancia, ¿por qué la oración es una bendición? Porque nos ayuda a enfrentar las enfermedades con fe de que Dios tiene el poder para sanar. Vivimos en un mundo donde cada vez son más las enfermedades que van surgiendo. ¿Sí o no? Tenemos las enfermedades históricas que siempre afectaron a la humanidad, pero en este último tiempo parece que están teniendo muchos hijitos esas enfermedades. Y sale la enfermedad por acá, y virus por allá, y virus por acá, y permanentemente van saliendo nuevas enfermedades. Y entonces una persona por ahí dice, bueno, pero entonces en medio de este mundo con tantas enfermedades, hasta ver una persona sana sin ningún tipo de cuadro de enfermedad, esa persona pasa a ser hasta una atracción turística. O sea, porque a todo el mundo siempre, a ver, de los que están sentados aquí, ¿cuántos están totalmente sanos, que no toman ni siquiera una pastilla para nada? Y se han hecho todos los exámenes y tiene la glucosa bien, la presión arterial bien, tiene los riñones bien. A ver, ¿cuántos están totalmente sanos que no tienen que depender de ninguna pastilla? Mira, 1, 2, 3. No estoy diciendo que diga yo por fe. No, por fe nada. La verdad. Mire, solamente para hacer una estadística de lo que estamos aquí, todos nosotros profesamos la fe en Cristo, ¿sí o no? Todos nosotros creemos que Dios es todopoderoso, sí. Pero miren, levantaron la mano muy poquito y la mayoría presenta un cuadro que lo hace codependiente de algún fármaco, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está cada vez más sumergido en enfermedades físicas. Entonces, en medio de esa realidad que nos toca vivir, para muchas personas, el experimentar la sanidad del Señor, ya, pastor, hay que acostumbrarse. La enfermedad es parte de la vida. No. Si uno puede tener acceso a experimentar la sanidad del Señor, ¿por qué conformarnos? ¿Qué más quiere el sistema? Que nosotros nos conformemos a vivir enfermos. Somos un cliente más. ¿Sí o no? A ver, la industria farmacéutica, farmacológica, ¿no? Farmacéutica. Bueno, farmacéutica, la industria de la medicina. ¿Usted cree que entre la medicina y las industrias farmacéuticas no caminan de la mano? Entonces, a ver, ¿qué le conviene tanto a la medicina como a la industria farmacéutica? ¿Qué le conviene? ¿Tener una población sana o una población enferma, creando fármacos que no sanen a nadie, sino que lo hagan codependiente a toda la vida, porque tenés un cliente de por vida? Entonces, si ellos manejan ese imperio, no crean ustedes que están preparando y diseñando fármacos, ahí está, para curar, porque no les conviene. Entonces, dado que la enfermedad no solamente es una realidad que azota a las naciones, a los pueblos, a las personas, a eso le tenés que sumar que hay gente detrás aprovechándose de esa situación y queriéndonos a nosotros sumergir en ese mundo y hacernos creer que, que estar totalmente sano no es algo normal. Te tenés que enfermar de algo. No podés caminar por esta tierra sin consumir ningún fármaco. Así que hemos creado las medicinas preventivas. ¿Y para qué es la medicina preventiva? Para que tomen pastillas los que están sanos. Tenemos que inventar un sistema donde el enfermo sea medicado y el sano
vamos a darle pastillas para que no se enferme. Exacto. Ya conmigo, en Mendoza decimos, that's crazy. Entonces, a ver, por favor, yo quiero que entendamos que nuestro Padre Celestial es un Dios que tiene el poder para sanar. Pero para que Dios nos sane, y yo no sé si decirlo porque está muy fuerte, hay gente que hasta le gusta estar enferma. Y vos decís, ¿y por qué, pastor, a alguien podría gustarle estar enfermo? Mire, número uno, porque va al médico y el médico le toca, le hace, le pregunta, ¿sí o no? Y como están tan faltos de atención, que hasta se enojan con el médico cuando el médico la mira, no la toca y dice, usted tiene esto, váyase. Ay, qué insensible. Ay, ni me chequeó, te dicen. ¿Y qué crees que te chequee si ya sabe el médico el cuadro? Hay otras personas que se dieron cuenta que cuando se enferman, los familiares lo van a ver, los amigos le preguntan cómo está. Entonces cuando estoy sano ni se acuerdan de mí, así que... Te lo voy a decir en cubano, pero ¿qué es lo que te pasa a ti? Entonces es una situación... Yo todos los días de mi vida le agradezco a Dios la salud que Él me da. En serio, pero yo se lo digo al Señor siempre. Mi hermano, usted no tiene idea qué rico se siente tener 45 años como los que tengo yo y estar sano, mi hermano. Es rico. Yo, la única vez que entré a un quirófano fue a los 6 años porque me agarró una hernia por querer empujar un carro con 6 años, imagínate. Desde chico siempre me decían el Hércules Gómez. Entonces me agarró una hernia por hacerme el fuerte, el Sansón. Y entonces me agarró una hernia y me metieron ahí al quirófano y me tuvieron que sacar la hernia. Pero después, gracias al Señor, no hay nada más rico, mi hermano, que vivir sano. Que vivir sano, mi hermano. Es algo hermoso. Claramente a la sanidad hay que ayudarla, diga conmigo, hay que ayudarla. ¿Y cómo se ayuda a la sanidad? Comiendo saludable. Si usted se atraganta comiendo todos los días frito, harina, azúcar, Coca-Cola, ¿sí o no? Hay gente que está sana y se busca enfermarse. No, mi hermano. Yo todos los días, lechuguita, con 5 almendras, 2 nueces y un huevo duro sin sal. Pero entonces, yo creo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Y sabe lo que caracterizó la vida de Jesús? Su amor por aquellos que atravesaban enfermedades. Pero como en aquel entonces no existían los seguros médicos, la gente tenía que creer porque si no se moría. Hoy parece ser que los seguros médicos nos acomodan y nos hacen olvidar de que Dios quiere sanarnos. Y por eso que la oración es una bendición. Porque en medio de la oración el Señor puede tener acceso a sanarnos. Mira lo que dice la Escritura. ¿Está alguno enfermo, como leímos recién? ¿Está alguno afligido? ¿Qué debe hacer? Haga oración. Pero ahora mira lo que dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Ese llame a los ancianos de la iglesia es llame a la gente madura en la fe que está en la iglesia. No está hablando de gente con muchos años. Está hablando de aquellas personas que son maduras en la fe. Entonces, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, claramente, porque no es solamente orar. Ahora a la oración, ¿qué hay que añadirle? Fe.
La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿por qué? ¿Por qué dice esto? Porque también hay enfermedades físicas que se desprenden por una mala alimentación, pero hay enfermedades físicas que se desprenden por un pecado. Entonces dice, bueno, si el enfermo está enfermo por cuestiones de que, bueno, de que se enfermó, se ora con fe y Dios lo levantará. Pero bueno, si la razón por la cual esa persona está atravesando una enfermedad es el pecado, bueno, si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Por eso es que cuando los discípulos en un momento vieron a un ciego de nacimiento, los discípulos le preguntaron al Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Entonces Jesús le dice, no, en este caso no pecó ni él ni sus padres, solamente que esto se ha presentado para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, mi gente, yo en esta noche quisiera que todos nos pusiéramos de acuerdo y oremos por las personas que están atravesando una enfermedad. Yo siempre digo, la enfermedad no es nuestra amiga. No tenemos que ir todos los días con ella. Arrorro mi enfermi, arrorro mi... No. La enfermedad, mi hermano, es una situación difícil. Lo que pasa es que hay enfermedades y enfermedades. Nosotros, por regla general, acudimos a la sanidad de Dios cuando vemos que la enfermedad es incurable, ¿sí o no? Pero si los médicos nos dicen, mira, lo tuyo es algo crónico, que si más o menos la piloteas un poco y tomas la pastilla con puntualidad todos los días, no pasa nada. Ahora, yo quiero ser claro con esto porque no quiero que se malinterprete. Yo le doy gloria al Señor por la medicina que nosotros tenemos en nuestros días, en el aspecto de que, por lo menos a mucha gente le ayuda a vivir un poco más de tiempo, quizás. ¿Oyó? Yo no quiero que hoy las personas, por ejemplo, digan, el pastor me mandó a que yo deje de tomar las pastillas. Porque hay personas que muchas veces escuchan lo que quieren escuchar, ¿sí o no? Ok. Ahora, yo sinceramente lo que le aconsejo es que usted le crea a Dios por la sanidad de su cuerpo. Yo no estoy diciéndole que hay que negar la enfermedad para que Dios pueda poner su mano. No. La enfermedad no se niega, lo que se cree es la sanidad. ¿Qué es lo que es fe? Fe no es negar la enfermedad. Fe es creer en la sanidad. Entonces, si usted me dice, pastor, ¿y qué enfermedad es imposible de curar para el Señor? Ninguna. Pastor, mire que hay enfermedades que son letales, como el cáncer. Bueno, si yo le contase acá cuántas personas se han sanado de cáncer, usted va a quedar con los ojos como un búho. Mucha gente acá en la iglesia, gracias a Dios, se ha sanado de cáncer. Y de diferentes tipos de cánceres, de diferentes tipos. Cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer ¿de qué más? Cáncer de la piel. O sea, nosotros hemos tenido acá tumores. Mi suegra tenía una pelota así que parecía una mandarina acá en la cabeza, un tumor que tardó 14 años en formarse como se le había formado. Le tuvieron que romper el cráneo. Y allí le sacaron y le extirparon todo hace 2 años atrás casi. Y lo que los médicos le decían a mi esposa era, mire, en esta operación su mamá puede salir como no puede salir, porque aparte no sabemos con lo que nos vamos a encontrar adentro. Nosotros más o menos sabemos lo que hay un tumor, pero bueno, una vez que abrimos, exacto, ¿me entiende? A ella le rompieron el cráneo acá, le sacaron todo, o sea, le abrieron la cabeza y le sacaron esas cosas. Yo no sabía que era tan grande la operación. Si no le hubiese dicho a los médicos, bueno, ya que está todo abierto, ahí ajusten las tuercas un poquito. Pero bueno, gracias al Señor le sacaron todo, y bueno, las tuercas la dejaron igual. Pero
el Señor la curó. A ver, cuando se fue a hacer, viste que una vez, o sea, cuando uno pasa por una situación así, te hacen ir al año para ver cómo va todo, viste, o sea, no le hicieron quimio. Y cuando fue al año, el médico le dijo, me deja sacar una foto con usted porque lo que ha pasado con usted es atípico. Porque usted no le quedó ninguna secuela de nada. Entonces usted imagínense, mi hermano, que Dios tiene poder para sanar. Dios tiene poder para liberarnos del SIDA, de lo que sea. Aparte usted tiene que entender esto que es profundo lo que le voy a decir ahora. Si Dios lo hizo con mi suegra, ¿cómo no lo va a hacer con usted? O sea, ya eso a usted le tiene que dar tranquilidad de decir, wow. Escuche, usted dice, ¿pero por qué dice esto, pastor? Porque no está ni mi esposa ni mi suegra. Entonces yo hoy día estoy haciendo catarsis con ustedes. Lo malo sería que me esté viendo por la televisión y comente, eso no es así, eso no es así. Mi gente, yo creo que es un buen momento hoy para decirle al Señor, Señor, yo creo que tú eres mi sanador. No importa cuál sea la enfermedad. Usted dice, bueno, pastor, yo lo estoy pasando, lo mío es diabetes. El Señor puede cambiar toda la sangre. Dios puede transformar. Dios puede cambiar la diabetes, sanar la diabetes. Dios puede sanar la presión arterial. Dios puede sanar la osteoporosis. Dios puede sanar problemas de la vista, problemas auditivos. O sea, no importa. Aún el SIDA. ¿Cuánta gente de SIDA no se ha sanado? Pero hay que orar. Hay que orar. Alguien puede preguntar por ahí, pero el SIDA, pastor, cuando es un problema, mire que eso es algo muy serio. Sí, el Señor lo puede curar. Dios todo lo puede. Aún lo que nuestra mente dice es imposible, aún lo que la ciencia dice que es imposible. Por eso, ¿qué le parece si hoy oramos por los enfermos? Vamos a creerle al Señor. ¿Cuántos en esta noche le creen al Señor? Vamos a ponernos de pie. Y como dice la Escritura, ¿está alguno enfermo? Bueno, vaya, preséntese delante de los ancianos y oren. Y el enfermo sanará. ¿Qué le parece si hoy todas las personas que quieran oración por sanidad, yo le invito a que pasen para adelante? Dice que hay que ungirlo con aceite, así que acá tengo el aceite. Vamos a ungir, como dice la palabra. Vamos a orar y vamos a dejar todo en las manos del Señor. ¿Qué le parece? Vamos a creerle al Señor que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Yo le invito a que pase para adelante toda persona que quiera oración por sanidad. Y si alguno dice, pastor, yo estoy sano, pero tengo un familiar, tengo a alguien querido que está pasando por una enfermedad, vengan, pasen para adelante, háganse bien para adelante. Bueno, la Biblia dice que en un momento determinado había un centurión romano que tenía a su siervo gravemente enfermo. El centurión estaba sano, pero quien estaba enfermo era su criado. Fue a Jesús y le dijo, Jesús, mi criado está gravemente enfermo. Y Jesús le dijo, vamos a tu casa, vamos a orar. Y él le dijo, no hace falta que vayas a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús lo miró y dijo, wow, ni aún en Israel he visto tanta fe. Si tú estás sano pero quieres orar por algún familiar, por algún amigo, pues este es el momento también para que podamos orar por esas personas que están atravesando enfermedades. Los que están aquí adelante levanten sus manos, los que están allá atrás, yo le pido que estiren la mano sobre ellos. Vamos a pedirle a Dios que ponga su mano. Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo
Cristo Jesús, eres